Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Un nuevo programa de Principio Activo Salud y hoy vamos a presentar a una colega del Hospital Infantil de Alta Córdoba que se dedica a la nefrología. Pocas veces las madres y los padres creen que sus hijos pueden tener problemas renales. Aducen siempre y conocen que el problema renal es más bien de la gente adulta y más que adulta de los viejos, de los diabéticos, de los hipertensos o de los que nacieron con alguna patología renal. Sin embargo, los niños también padecen problemas renales y es muy interesante escuchar a la colega porque vamos a encontrar allí detalles muy interesantes que pueden mover a que algún padre, alguna madre diga, cuidado, a los nenes también hay que hacer algunos análisis, algunos estudios y hacerlos ver porque podrían llegar a tener alguna vez un problema nefrológico. Sí, Ricardo, vamos a estar con la doctora Nair Quijada, que es médica pediatra y nefróloga en el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba. Lo interesante de que vamos a hablar con ella es que no solamente nos va a hablar del espectro de enfermedades que habitualmente atiende la consulta nefrológica en pediatría, sino que nos va a hablar específicamente de dos cuestiones que me parece que requieren un poquito más de extensión y que brinda una información muy interesante a la comunidad y también a los profesionales de la salud. Y es de las infecciones urinarias en los niños, que muchas veces pueden llegar a ser la expresión de una malformación urinaria y que hay mucho subdiagnóstico porque a veces se piensan que son infecciones comunes, se tratan con antibióticos y se las deja pasar y estas infecciones a repetición pueden con el tiempo derivar en daño renal, ¿no es cierto? Y por el otro lado va a hablar también de algo que generalmente es más estacional, llega con el calor, que es el famoso síndrome urémico hemolítico, que está vinculado con la contaminación de los alimentos con cierta bacteria que elimina cierta toxina y que puede generar un daño crónico, permanente en la salud renal de un niño, incluso hacerle correr peligro su vida. Y vamos a volver a hablar entonces del síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad prácticamente argentina. Es una enfermedad que descubrió el gran pediatra de Buenos Aires, Carlos Gian Antonio, ya fallecido, que era para la pediatría como Favaloro para la cardiología. Es un maestro de lo mejor que hemos conocido, sobre todo los de mi edad, y que Gian Antonio detectó en aquellos niños que llegaban al Hospital Gutiérrez, de Niños Gutiérrez de Buenos Aires, antes que se hiciera el hospital el más grande de pediatría. El Garrahan. El Garrahan. En el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, él había visto muchos niños, sobre todo con problemas nefrológicos relacionados con algo que descubrió que era el consumo de carne molida, entre otras cosas, mal cocidas y que le producían esta terrible enfermedad que todavía persiste en la Argentina.
Así que creemos que va a ser muy interesante escuchar a nuestra colega. Vamos con nuestra entrevista. En la nefrología pediátrica, en las patologías que nosotros comúnmente vemos por consultorio son primero las infecciones urinarias, que muchas veces están relacionadas con malformaciones del tracto urinario, por ejemplo, reflujo, válvulas de uretra posterior, megauretes, estenosis ureteropiélicas. Vemos también síndromes nefróticos y también vemos síndrome urémico hemolítico, pacientes con insuficiencia renal crónica y tubulopatías, que sería como un grupo de enfermedades que menos nosotros vemos porque su incidencia es mucho más baja en pediatría. Las infecciones urinarias, digamos, el abordaje que los pediatras deben hacer, porque esas son patologías que primero lo ve el pediatra y después lo ve el especialista, como sería el nefrólogo pediatra, siempre tiene como una mirada diferente a lo que sería el adulto. Primero es no solamente tratar el proceso infeccioso, sino que después de eso valorar qué estudios de imágenes o qué seguimientos hay que hacer en ese paciente, porque muchas veces la infección urinaria es el primer síntoma de otra patología que puede ser más grave, como una uropatía o daño estructural, que eso puede conllevar a lo largo de la vida de ese niño a enfermedad renal crónica, que siempre como nefrólogos pediatras nuestra mirada es ver qué patología puede evolucionar en ese niño a la enfermedad renal crónica, sobre todo para poder establecer medidas de prevención que enlentezcan o eviten esta evolución crónica, que sabemos que en pediatría la cronicidad de la enfermedad renal es una enfermedad realmente muy grave y que afecta al niño y a toda su familia. En esta época ya la verdad que nosotros tomamos las malformaciones del tracto urinario, tenemos la suerte de que los diagnósticos muchos son prenatales, porque existen las ecografías que se hacen a la mamá que está embarazada, y ya ahí se puede ir sospechando si hay alguna malformación o que la ecografía no sea normal, de que pudiera haber algún daño en el tracto urinario, antes a veces que el niño tuviera la primera infección urinaria. Y si en ese caso no ha sido un embarazo controlado, o a lo mejor la ecografía era normal y después el niño debuta con un cuadro de infección urinaria, la ecografía es un método que hacemos en todos los niños y que muchas veces nos marca el paso o la posible predisposición a una malformación del tracto urinario. Y entonces, si no ha tenido infección urinaria, otras veces puede ser retraso en el crecimiento, malformaciones del tracto genital externo, también pueden ayudarnos a sospechar eso, o que el niño simplemente no crezca como debería, y entonces una de las cosas que se debe sospechar, sí o sí, es la infección urinaria, que siempre debe constatarse con un urocultivo positivo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Fechas para la rematriculación en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Villa Dolores, 24, 25 y 26 de agosto. Lugar Hospital Villa Dolores, Avenida Belgrano, 1800. Realmente ha sido una buena noticia, porque los jubilados estaban bastante alarmados con respecto a lo que era el impuesto a las ganancias. No solamente le venían descontando, le hacían otro cálculo a partir de la ley 10.333, sino que el impuesto a las ganancias también los afectaba en los descuentos de los haberes. No era un problema de la caja, ya que la caja no es un agente de retención, sino que era un problema a nivel AFIP, con aquellas cajas que no habían sido transferidas a la nación. Como todos los compañeros saben, nuestra caja no es transferida, es caja provincial. Por lo tanto, la AFIP no mandaba el instructivo nuevo para hacer el descuento del impuesto a las ganancias a los compañeros jubilados, que tenía otros montos, por supuesto. Ese instructivo ya lo mandó hace 2 meses, en el mes de junio, y nosotros a partir del mes de julio
Le dimos a los compañeros jubilados una pequeña capacitación, le pasamos un video y le entregamos un instructivo muy explicativo de cómo debían llenar el formulario 572, que es el que tienen que hacer para enviar a la AFIP, para con este formulario llegado en el AFIP no pagar el impuesto a las ganancias a partir del monto de 6 jubilaciones mínimas a nivel nacional, que en este momento serían 38.359 pesos. El jubilado que pasa este monto le van a descontar el impuesto a las ganancias sobre una base de 25.000 pesos. Y aquel jubilado que, siempre hablamos en bruto, aquel jubilado que no llega a este monto de 38.359 pesos debe hacer este formulario 572 y se eleva directamente a la AFIP. Nosotros lo que les comentábamos también a los compañeros es que una vez que hayan hecho este formulario, por supuesto que el primer paso es ir a la AFIP y sacar la clave fiscal. Muchos compañeros la pueden llegar a tener, la clave fiscal. Si la tienen, la utiliza. El que no la tenga, la tiene que sacar. Y le decimos que una vez que completan el formulario y lo envían, deben volver al inicio de la página de la AFIP y confirmar que este formulario haya sido enviado y sacar justamente una copia del formulario, que yo aquí tengo una de un compañero, una copia del formulario que le queda de comprobante de que ha sido enviado este formulario. Si hay dinero que devolver porque le han estado cobrando mal este impuesto a las ganancias, la caja ya ha empezado a partir de los haberes del mes de julio a devolver el dinero que estaba mal cobrado del impuesto. Así que bueno, los jubilados estaban bastante contentos. Y a aquellos que no les han devuelto y les siguen descontando la misma cantidad es porque todavía no han hecho el formulario 572. Entonces, si ellos no fueron a la reunión que nosotros hicimos donde les explicamos, pueden venir a la secretaría, retirar el formulario, porque acá nosotros tenemos el formulario para entregarle, lo retiran y siguen exactamente los pasos que nosotros le hemos marcado detalladamente en el formulario. Es muy fácil completar el 572, o sea que no van a tener ningún impedimento y bueno, la gente que trabaja acá en la secretaría, si tienen algún problema, los van a orientar. Pero nosotros no le vamos a hacer el formulario porque no podemos manejar la clave fiscal de ningún compañero, porque es muy personal y es un trámite sumamente individual. Córdoba no es mejor que el resto del país. Después de 10, 12 años que llevamos trabajando fuertemente en esto empezó a trabajarse fuertemente a nivel nacional y provincial por allá por el 2003, 2004. Empezamos a hablar de que teníamos que ir a la donación voluntaria y estamos en una meseta de hoy, un 30, un 35% de todos los donantes de sangre que están en los bancos de sangre que lo hacen en forma voluntaria y habitual. El resto sigue siendo donantes de reposición o familiares. Aquel paciente que está internado en una institución médica y que se lo solicita por la envergadura de la cirugía, por la necesidad que va a tener, que reponga tantos donantes de sangre. Tenemos que invertir esto y llevarlo que la donación de sangre en poco tiempo sea más, la donación de sangre voluntaria sea más del 50% de nuestros donantes para llegar, si Dios quiere, al 2010, que es lo que debe hace rato que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que en el 2020 tendríamos que estar en el 100% de donantes voluntarios. Seguramente que no va a ser así porque en lo que hemos avanzado, pero tenemos que tratar de llegar lo más cerca posible. Para aquellas personas que quieren hacerlo su donación de forma voluntaria, como bien dije recién, de 7:30 a 12:30, de lunes a viernes, no hace falta que pidan un turno, nada, simplemente se acercan. Sí, lo importante es tomar la mañana distribuida y no que toda la gente se piensa que sigue habiendo algunos mitos que hay que desterrar, que la gente tiene que estar en ayuna y a las 8 de la mañana, porque si no, esto es de 7:30 a 12:30, el ayuno es de 4 horas y para algo sólido nada más,
con contenido graso, o sea que en ese tiempo pueden tomar la infusión líquida, es recomendable, infusiones líquidas bien azucaradas, té, mate, café, gaseosa, jugo de fruta, inclusive un desayuno liviano, no hay ningún problema para donar sangre, ¿no? Y si quieren hacerlo en horario de la tarde, que también se puede hacer, ahí sí, se comunican con nuestros teléfonos fijos y piden un turno para que de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, se les dé un turno para que puedan donar sangre fuera del horario donde tienen que venir o que pueden venir de forma espontánea a donar sangre. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. El síndrome urémico hemolítico lamentablemente en nuestro país sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría y la segunda causa de enfermedad renal crónica en pediatría. Y digo lamentablemente porque tenemos entre 300 y 400 nuevos casos por año en todo el país de una enfermedad que es una enfermedad realmente devastadora en el niño que la sufre y en su familia, de un niño que era previamente sano, que no tenía ninguna malformación del tracto urinario, que un niño que estaba previamente jugando o en la casa y que hace un compromiso renal tan severo que no solamente pone en riesgo la vida de ese niño en ese momento, sino que a posterior deja un daño, en la mayoría de los casos, que debe seguir controlándose porque sí puede evolucionar a la enfermedad renal crónica. Y sobre todo, digo lamentablemente, porque es una enfermedad totalmente prevenible con medidas que son simples, económicas y que solo requieren conocimiento y educación para la salud. Siempre el caso, cuando la prensa sobre todo, el caso es relevante cuando el niño está internado grave en terapia intensiva, pero todas las medidas de prevención, cuando el niño ya tiene el urémico hemolítico, en general solo tratamos la consecuencia. Lo más importante acá sería que pudiéramos hacer prevención y todas estas medidas de difusión para evitar que ese paciente sufra esta grave enfermedad. Esta enfermedad está caracterizada por, nosotros decimos una tríada, o sea que serían 3 elementos importantes, que es una anemia que tiene una característica que es hemolítica, unas bajas en las plaquetas, que son unos elementos que intervienen en la coagulación de la sangre, y el compromiso renal. Sería como para hacer el diagnóstico. Y las medidas, y en general el niño comienza previamente con una gastroenteritis, que esta gastroenteritis la produce un germen específico que se llama Escherichia coli, de ellos una cepa específica que es la O157H7 generalmente, aunque hay otras, y que esta enfermedad, esta contaminación intestinal se produce a través de la vía fecal-oral. Entonces, por eso es una enfermedad que es totalmente prevenible con medidas higiénicas nada más, que es el lavado de las manos después de ir a defecar, que eso no solamente lo tiene que hacer el niño, sino que tener todos los habitantes de la familia y sobre todo antes de preparar los alimentos. ¿Por qué esto es así? Porque esta bacteria muere, o nosotros la podemos hacer desaparecer de los alimentos contaminados a 70 grados centígrados. Entonces, si los alimentos son bien cocidos, aunque el alimento esté contaminado, nosotros la podemos matar a esta bacteria. Anteriormente siempre fue el concepto del mal de la carne cruda, por esto de que los alimentos contaminados, sobre todo la carne molida, no llegara la cocción hasta el interior de suponete la hamburguesa a 70 grados y por eso se transmitía esta enfermedad. Ahora no es solamente el mal de la carne cruda, cada vez se han visto que el lavado de manos, sobre todo, es una de las medidas que más se debe tomar, porque no solamente en los alimentos cárnicos está, sino que también han tenido lactantes síndrome urémico hemolítico que las madres amamantaban. Entonces, ¿cómo fue que llegó la contaminación? Es porque esa mamá
después de defecar, no se lavó adecuadamente las manos y amamantó a su hijo, o después de cambiar los pañales se preparan los biberones. Esas también son medidas que cada vez tratamos de poder dar las medidas de prevención para que esto no suceda. No solamente es, como dije, la carne, sino también alimentos contaminados como pueden ser frutas y verduras cuando no son bien lavados como corresponden, o a veces la contaminación cruzada de alimentos crudos que contaminan a otros elementos. Por ejemplo, cuando se utiliza la carne cruda en una tabla y después se pone el alimento que uno va a consumir en esa misma vajilla. Entonces, las medidas de prevención en general, yo lo que diría que es, sobre todo, es el lavado de manos después de ir al baño y antes de preparar los alimentos, la cocción adecuada de todos los alimentos, preservar la cadena de frío en los alimentos, sobre todo en los lácteos. Todos los lácteos tienen que estar pasteurizados, eso también es un elemento que hay que tener en cuenta, y el lavado de las frutas y las verduras, porque muchas veces estas frutas y verduras están contaminadas por esta bacteria. Entonces, si uno no produce el adecuado lavado, se puede también transmitir no solamente por carne, sino también por verduras y frutas. Y otro de los elementos también a tener en cuenta, que ahora también se ha visto el transmisión persona a persona. Por eso es importante que no solamente el caso índice sea estudiado, sino que también todos los convivientes. Y en la época del verano son los natatorios que no están autorizados o que las aguas no son bien cloradas, sobre todo donde concurren niños más pequeños que no tienen control de esfínteres. Muchas veces también eso puede ser un foco de infección. Importante todos los conceptos vertidos por la doctora Quijada, y creo que está bueno, es interesante esto porque abre el espectro respecto a cuáles son las posibles vías de contaminación para el síndrome urémico hemolítico. Sigue siendo la carne mal cocida uno de los principales vectores, digamos, de esta enfermedad, pero no el único. Pero también las verduras mal lavadas y el tema de la higiene de las manos en el hogar, sobre todo después de ir al baño. En eso hizo particularmente hincapié, creo que debemos hacer hincapié nosotros también, que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que cada año es noticia porque hay niños que mueren por esta enfermedad o niños que quedan con secuelas permanentes. Muy bien, muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.